El 7 de abril de 2026, el Pentágono de los Estados Unidos hizo algo que debería haber sido poco notable. Ese día, el Pentágono presentó su solicitud de presupuesto para el próximo año fiscal, básicamente una lista de deseos pidiendo a Estados Unidos que pague por todos los aviones, barcos, misiles, tanques y misterios del presupuesto clasificado que hacen que su ejército sea tan poderoso. En Washington, la solicitud es un gran acontecimiento para todos los burócratas y expertos en políticas que se vuelven locos por este tipo de cosas. Pero para todos los demás, es el tipo de documento que solo leerías si intentaras quedarte dormido o, tal vez, caer en coma. Pero este año, la lista de solicitudes del Pentágono incluía algo realmente muy extraño. Una solicitud para reservar 54.6 mil millones de dólares para un programa del que la gran mayoría de los estadounidenses ni siquiera ha oído hablar. Para poner ese número en perspectiva, 54.6 mil millones de dólares es aproximadamente el ingreso anual de empresas como American Airlines, Tyson Foods, Intel, General Dynamics o Uber. Es una suma cercana al PIB de Zimbabue o Letonia, Camboya, Libia o Bahrein. Y quizás más importante, es apenas menor que el presupuesto de todo el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para 2026. Significativamente más que el presupuesto de la Fuerza Espacial de Estados Unidos para 2026 y aproximadamente equivalente al presupuesto de todos los programas clasificados de Estados Unidos para 2026. Entonces, ¿a dónde está enviando el Pentágono sumas tan astronómicas de dinero para el próximo año fiscal? Siento que esto es como la introducción de una película donde descubrimos que viene un asteroide. Bueno, en realidad ese sería el Grupo de Defensa para la Guerra Autónoma, mejor conocido como DALG. ¿DALG? ¿DALG? No tengo una pronunciación actualizada para esto, así que es DALG. Lo siento, no sé qué. Es demasiado nuevo. Ahora, si nunca has oído hablar de una unidad llamada DALG, entonces no eres. Perdón, déjame concentrarme. Entonces no estás solo. Solo ha sido reconocida formalmente bajo ese nombre por menos de un año. Y los programas que llevaron a la existencia de DALG se fundaron en 2023. En el año fiscal 2026, al programa DALG se le asignaron solo 225 millones de dólares, lo que significa que si se aprueba la solicitud del Pentágono para el próximo año, entonces el financiamiento del programa aumentará en más de 24,000%. DALG, estas sumas de dinero no pueden explicarse simplemente con una nueva iniciativa o una nueva tecnología. Es la cantidad de dinero que necesitarías para financiar toda una nueva rama de las Fuerzas Armadas, y estamos bastante seguros de que sabemos exactamente qué va a hacer esa fuerza. Surgiendo del Replicator. Para entender qué es realmente el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa y qué parece querer hacer el Pentágono de Estados Unidos con él, tenemos que retroceder al año 2023 y comprender una iniciativa llamada el Programa Replicator. Elaborado bajo el entonces presidente Joe Biden, el Replicator fue la primera incursión real del ejército estadounidense en la guerra con drones de última generación. Por supuesto, Estados Unidos ya sabía cómo usar algunos tipos de drones, específicamente drones de ataque y reconocimiento como el MQ-1 Predator, el MQ-9 Reaper y el RQ-4 Global Hawk, entre otros. Pero la iniciativa Replicator fue un intento de entender un estilo muy diferente de guerra con drones, basado en lo que Estados Unidos y el resto del mundo estaban observando en los campos de batalla de Ucrania. Para ese momento, las fuerzas ucranianas y rusas ya le habían mostrado al mundo cómo los drones pequeños, baratos y desechables estaban cambiando la naturaleza misma de la guerra. Entonces, como ahora, Moscú y especialmente Kiev estaban usando tecnología de drones de consumo para llevar a cabo ataques kamikaze, vigilancia del campo de batalla las 24 horas e incluso misiones de ataque de corto alcance. Sus drones podían producirse en masa en talleres improvisados o búnkeres subterráneos y podían destruir tanques y vehículos blindados de combate por solo una pequeña fracción de lo que costaban esos vehículos blindados. Incluso en los primeros años del conflicto en Ucrania, era evidente que la tecnología de drones se estaba desarrollando de manera extraordinariamente rápida y que esta tecnología había permitido que una nación más pequeña, más pobre y militarmente muy inferior se enfrentara a una gran potencia militar. Para Estados Unidos, eso representaba tanto un problema como una oportunidad. Si no lograba mantenerse al día con la guerra de drones al estilo ucraniano, América podría ser vulnerable ante sus propios adversarios menos capaces. Pero si Estados Unidos, con todo su poderío militar, lograba dominar esa tecnología para su propio uso, entonces Washington podría ser aún más fuerte de lo que ya era. La iniciativa Replicator fue el primer intento de Estados Unidos de responder, y hay que reconocerles a quienes desarrollaron el programa, que fue sumamente ambicioso. Se esperaba que el programa buscara todo tipo de diseños innovadores y económicos de drones de una amplia variedad de empresas emergentes estadounidenses. Y se esperaba que construyera un sistema para que Washington solicitara diseños, los evaluara y fabricara miles de copias de los mejores diseños.
Ese fue un paso grande y aterrador para la industria de defensa de Estados Unidos, donde los contratos de defensa a largo plazo y los cronogramas de adquisición que duran décadas siguen siendo la norma incluso hoy en día. En algunos aspectos, Replicator tuvo éxito. Las competencias organizadas por Estados Unidos seleccionaron un puñado de drones que tenían un verdadero potencial, mientras financiaban avances en software que permitirían enjambres de drones coordinados, operaciones autónomas y más. Pero el programa también tuvo muchos problemas, y no solo por la falta de disposición de la industria de defensa estadounidense para adaptarse. Replicator se topó con una amplia variedad de problemas técnicos. Se enfrentó a la oposición política de algunos sectores del Congreso de Estados Unidos y reveló los profundos temores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos respecto a este tipo de programa. Sí, comprometerse a invertir en una tecnología nueva y no probada era aterrador, pero comprometerse con una tecnología nueva y no probada que se esperaba que rápidamente quedara obsoleta y luego fuera reemplazada era aún más aterrador. Para empeorar las cosas, muchos de los drones de la iniciativa Replicator simplemente no daban la talla. Según funcionarios de defensa occidentales que hablaron de forma anónima con Warfronts, varios de los diseños replicados han sido fracasos totales cuando se han probado en condiciones de combate reales. A pesar de los muchos desafíos del programa, se salvó de la rápida y silenciosa desaparición que algunos expertos en defensa habían anticipado cuando Biden le entregó las llaves de la Casa Blanca a Donald Trump para su segundo intento en la presidencia. En cambio, la iniciativa Replicator fue rebautizada con el nombre que ya hemos mencionado, el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa, o DAOG. Primero, fue reconocida formalmente por el almirante Samuel Paparo, el jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, en diciembre de 2025 y fue reportada por primera vez unos meses antes por el Wall Street Journal. El programa DALG renombrado incorporó la mayoría de los fundamentos de la iniciativa Replicator, pero con algunos cambios clave. A diferencia de otros programas heredados de la era de Biden, la administración de Trump no consideraba que el programa Replicator fuera irrelevante o un desperdicio, sino que temía que avanzara demasiado lento. Una parte de los legisladores estadounidenses ya estaba convencida de su valor y presionaba para gastar más, no solo aumentando unos cuantos puntos porcentuales, sino duplicando, triplicando o incluso cuadruplicando el gasto total del programa. La tecnología Replicator que no funcionara, que fuera demasiado costosa o demasiado lenta de fabricar en las cantidades requeridas, tendría que ser abandonada, y el software de drones de Washington ya necesitaba una renovación masiva si iba a tener algún valor en el futuro. Para adaptarse a la nueva visión de la administración de Trump, el programa DALG fue puesto bajo la supervisión del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, donde las decisiones suelen ser mucho más ágiles, el pensamiento institucional tiende a ser más flexible y los programas acelerados generalmente tienen más posibilidades de éxito. Al hacer la transición al programa DALG, Washington también cambió el enfoque del programa de una investigación de propósito general sobre tecnología de drones a un intento de prepararse para un conflicto futuro con China. Como resultado, las demandas del programa empezaron a cambiar. El Pentágono ahora estaba en busca de drones autónomos que pudieran cruzar largas distancias y manejarse por sí mismos en un entorno con interferencias de radio y GPS. Al mismo tiempo, Estados Unidos necesitaría sistemas baratos y de despliegue masivo que pudieran adaptarse fácilmente a una guerra de isla en isla o ser enviados en grandes cantidades a Taiwán, Okinawa y Corea del Sur para ayudar en una defensa inicial contra una invasión china. Para finales de 2025, según el almirante Paparo, los drones DALG ya estaban siendo probados y sometidos a simulaciones de guerra en entornos seguros. Y un subsecretario de alto rango del Pentágono, M.L. Michael, agregó que el programa ahora estaba priorizando drones más grandes, mientras que los drones más pequeños, de tipo ucraniano con vista en primera persona, ahora eran responsabilidad de la iniciativa separada de dominio de drones. Pero la magnitud de las asignaciones presupuestarias que el Pentágono de Estados Unidos está solicitando para el próximo año fiscal sugiere que el programa DALG ha madurado y evolucionado incluso más rápido de lo que se entendía anteriormente. Recuerda, este es un programa que funcionó con un presupuesto de menos de $250 millones en 2026 en comparación con $54 mil millones en 2027 si el Pentágono consigue lo que quiere. En pocas palabras, esa no es una cantidad de dinero que se destinaría a un programa experimental, sin importar cuán importante sea ese programa. Es una cantidad directamente comparable al presupuesto del Cuerpo de Marines, una rama con más personal en servicio activo que todas las Fuerzas Armadas británicas, italianas o españolas, y con más aviones de combate que Japón, Corea del Sur, Francia o Arabia Saudita. Aerial Warfronts, no podemos decir con certeza qué está planeando el Pentágono para el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa, pero si tuviéramos que adivinar, esperaríamos que Washington esté a punto de anunciar una fuerza independiente de drones como una nueva rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y en un momento, lo que vamos a hacer es explicar cómo sería una fuerza de drones de Estados Unidos. Pero antes de hacerlo, nos gustaría tomar un momento para hablar de Warfronts, el sitio web premium de nuestro equipo, un medio informativo escrito y un sitio integral para el análisis de conflictos globales.
En Warfronts, nuestro equipo trabaja con periodistas galardonados y expertos para ofrecer información clave sobre las guerras, puntos críticos y la geopolítica que dan forma a nuestro mundo. Además, ofrecemos episodios de video exclusivos cada semana, así como nuestra sala de informes, una colección de historias poco conocidas de todo el mundo que publicamos los sábados. Además, en Warfronts ofrecemos múltiples contenidos gratuitos cada semana, incluyendo nuestro boletín 2 veces por semana sobre conflictos mundiales, Warfronts Weekly. Lo mejor de todo es que Warfronts $225 millones que el su año. Puedes visitar el sitio y suscribirte si te gusta lo que ves. Y ahora, volvamos a Estados Unidos y sus drones. Presentando al USDF. Después de 4 años completos de guerra en Ucrania y tras la confirmación en zonas de conflicto desde Irán y Myanmar hasta el Sahel e incluso el territorio de los cárteles mexicanos, la mayoría de los ejércitos del mundo finalmente están de acuerdo en que la guerra misma está cambiando. De hecho, la guerra podría estar cambiando a una escala que no se veía desde la Primera Guerra Mundial, cuando tanques blindados, aviones armados, artillería moderna y ametralladoras, guerra química masiva y otras innovaciones aparecieron casi al mismo tiempo y convirtieron la guerra en algo que habría sido irreconocible un par de décadas antes. En algunos aspectos, las evoluciones actuales son más fáciles de entender. Después de todo, la mayoría de ellas se remontan a la tecnología de combate no tripulada en una forma u otra. Pero mientras que la guerra química, los aviones armados o los tanques de batalla pesados dependían de tecnología que solo funcionaba en ámbitos específicos de la guerra, con lecciones que realmente no podían transferirse a otros ámbitos, la tecnología de drones es lo contrario. Las armas autónomas desechables, el software de enjambre inteligente y los otros elementos clave que hacen que los drones sean tan valiosos pueden transferirse a plataformas en el aire, tierra, mar o incluso el espacio. Al mismo tiempo, Estados Unidos está en una posición única para hacer frente a otro cambio en la guerra moderna. Una vez que fue la única superpotencia mundial después del final de la Guerra Fría, Estados Unidos tiene que adaptarse al hecho de que no puede simplemente llevar a cabo campañas contra insurgentes para siempre. Potencias emergentes como China y potencias en declive pero impredecibles como Rusia representan una amenaza real para el poder militar estadounidense. Sin embargo, aunque Estados Unidos tiene que prepararse para enfrentar a esos adversarios en un conflicto futuro, no tiene que prepararse para el mismo estilo de guerra que, por ejemplo, las potencias aliadas enfrentaron contra Alemania o Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En cambio, citando escritos de defensa para Breaking Defense a finales de 2025, el ejército estadounidense está observando adversarios más formidables y se da cuenta de que no tiene que dominarlos, solo impedir que logren sus objetivos. Kiev y sus aliados no tienen que marchar hacia Moscú. Ellos ganan si Rusia no puede conquistar Ucrania. Taipei y sus aliados no tienen que incendiar Pekín. Ellos ganan si China no puede conquistar Taiwán. Fin de la cita. La estrategia que Friedberg está describiendo tiene un valor real para Washington. Después de todo, China y Rusia no quieren perder guerras, y probablemente no querrán pelear guerras si creen que el fracaso estratégico es inevitable. Pero no es fácil convencer a Rusia y China de que una guerra con Estados Unidos es una mala idea, y las limitaciones del arsenal actual de Estados Unidos hacen que esa sea una tarea difícil de lograr. Tomemos el F-22 Raptor, el principal caza furtivo de superioridad aérea de Estados Unidos. Es difícil saber con absoluta certeza que el F-22 vencería, digamos, al J-20 de China en un enfrentamiento directo. Después de todo, hasta donde sabemos, esas aeronaves nunca se han encontrado entre sí en condiciones de combate real. Pero el F-22 parece ser la aeronave superior, lo cual está muy bien hasta que empezamos a tomar en cuenta consideraciones prácticas. Las líneas de producción del F-22 en Estados Unidos se cerraron hace mucho tiempo, y de los 187 aviones operativos en el arsenal estadounidense, el país solo vuela alrededor de 125 de esos jets en funciones de combate. Para finales de 2024, la disponibilidad operativa del F-22 era de solo el 40%, lo que significa que de esos 125, quizás 50, están listos para entrar en combate en un momento dado. Algunos de esos se necesitan para la defensa nacional, otros en Europa, así que si queremos ser realmente optimistas, podemos decir generosamente que alrededor de 30 F-22 podrían responder realmente a una invasión china de Taiwán, y eso en circunstancias ideales. Ellos y sus homólogos, F-35, tendrían que enfrentarse a cientos de cazas furtivos chinos, sin mencionar todo lo demás en la aviación de combate china. Ese es solo un ejemplo introductorio para dar una idea de la magnitud del problema. Pero los desafíos de Estados Unidos se vuelven considerablemente más graves cuando tomamos en cuenta la logística de luchar contra un adversario como China. Los aviones de combate estadounidenses tendrían que operar con un apoyo mínimo de reabastecimiento aéreo, ya que los aviones de transporte de Estados Unidos no podrían acercarse lo suficiente al espacio aéreo controlado por China para mantener a esos aviones de combate cerca del combate por un periodo prolongado. Los buques de guerra estadounidenses tendrían que enfrentarse a una increíble concentración de embarcaciones chinas en el mar de China Meridional, decididas a asegurar la estrecha vía marítima y aislar a Taiwán,
por lo que los pocos buques estadounidenses en la periferia correrían el riesgo de ser hundidos si intentaran intervenir. Tampoco Estados Unidos tendría un camino fácil para reforzar Taiwán con tropas terrestres una vez que China establezca el control local, ya que sus barcos de transporte de tropas y sus aviones de carga poco furtivos estarían en riesgo de represalias. Lo peor de todo es que China está produciendo barcos, aviones, vehículos terrestres y otros recursos clave a un ritmo que Estados Unidos simplemente no puede igualar. Le tomaría muchos años y una inversión de una escala incomprensible a Estados Unidos para ponerse al día, y eso simplemente no va a suceder. Pero una fuerza dedicada de drones estadounidenses podría cambiar el juego por completo usando las mismas tácticas y estrategias que Ucrania ya ha demostrado que son efectivas en su lucha contra Rusia. En el aire, los drones ucranianos de largo alcance han devastado las líneas de suministro rusas y destruido unidades que se preparaban para moverse al frente, y han atacado objetivos energéticos, de infraestructura y militares a cientos o incluso miles de kilómetros con una regularidad impresionante. Los drones marítimos ucranianos han logrado hundir numerosos buques de guerra, incluyendo objetivos de alto valor como el antiguo buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia, el Moskova, que ahora ha sido modificado involuntariamente para servir como submarino. En cada caso, los drones de largo alcance de Ucrania han permitido causar daños masivos y obtener ventajas estratégicas a un costo relativamente bajo. Rusia ha hecho lo mismo, incluso utilizando algunos drones de diseño iraní que han resultado tan efectivos que incluso Estados Unidos ahora está copiando los diseños casi exactamente con el nuevo dron Lucas de Washington, que fue construido por primera vez en Irán como el Shahad 136. Las unidades de drones de corto alcance en el frente han causado una devastación tan increíble que, según funcionarios occidentales, los drones ucranianos y rusos ahora representan aproximadamente el 87% de todas las bajas en tiempos de guerra en ambos bandos. Para una superpotencia militar como Estados Unidos, hay dos formas de ver el éxito de Ucrania. La primera opción es ponerse a la defensiva y afirmar que Washington no tiene que rebajarse a medidas tan rudimentarias cuando puede confiar en los recursos de un ejército moderno con los que Ucrania apenas podría soñar. A corto plazo, este enfoque trae beneficios reales para Washington. Sus estrategas militares no tienen que adaptarse a los tiempos cambiantes. Sus principales contratistas de defensa pueden seguir acaparando contratos para su equipo existente, y los líderes políticos no tienen que asumir ninguno de los riesgos que implica abogar por un cambio. Pero la otra opción es que Washington observe el éxito de Ucrania y se pregunte, si Ucrania puede lograr todo esto, con un presupuesto mucho más pequeño, una industria de defensa impulsada por startups y cero tiempo de preparación, entonces solo imagina lo que Estados Unidos podría lograr si dedicara sus recursos a dominar este nuevo ámbito de la guerra. Y tan importante como la innovación estadounidense es la disposición de Estados Unidos para operar a gran escala. Ucrania ha descubierto por las malas que es más fácil incorporar drones en su ejército con un modelo de dos vías. La primera vía implica una integración total a nivel de unidad en todas las ramas existentes del ejército. Las unidades de infantería reciben sus propios drones FPV y operadores especialmente entrenados. Las unidades navales reciben sus propios drones marítimos. Las unidades de suministro y logística reciben drones de suministro y logística. Las unidades de inteligencia reciben drones de inteligencia, y así sucesivamente. La segunda vía es una fuerza dedicada de drones conocida en Ucrania como las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, que es la primera rama dedicada exclusivamente a drones en cualquier ejército del mundo. Rusia ahora ha adoptado un enfoque similar, creando su propia fuerza dedicada de sistemas no tripulados a finales de 2025, pero dependiendo de otros operadores de drones en las líneas del frente, sin importar a qué rama del ejército ruso pertenezcan formalmente. Observa de cerca lo que Estados Unidos está haciendo en este momento, y parece que la nación busca implementar un enfoque muy similar. La fuerza DOG, que está en camino de recibir casi $55,000 millones, sería la base para una futura fuerza dedicada de drones que, según el subsecretario del Pentágono encargado del programa, se espera que se enfoque en, cito, drones más grandes y drones de ataque de un solo uso. Drones más grandes significa drones con mayor alcance o mayor capacidad de carga, o a menudo ambas cosas, el tipo de drones que podrían volar o flotar durante cientos o miles de kilómetros a la vez si es necesario. Estos son los drones que serían especialmente desafiantes para, digamos, China si intentara una invasión de Taiwán por mar. Después de todo, Estados Unidos no tendría que poner en riesgo sus barcos o aviones casi tanto si pudiera enviar oleadas de miles de drones aéreos y marítimos a la vez para hostigar, abrumar y hundir los buques chinos que intentan transportar la fuerza de desembarco de Pekín. Ese tema de la escala es una parte clave de la necesidad de una rama militar dedicada y separada exclusivamente a los drones. Con suficientes operadores humanos involucrados y suficientes drones disponibles, Estados Unidos podría, en teoría, coordinar decenas de miles de drones al mismo tiempo, formándolos en oleadas sucesivas mediante una combinación de posicionamiento autónomo, ataques dirigidos por humanos y software de red para enjambres con autocoordinación.
Aparte del enfoque del programa DOG en drones de ataque de un solo uso más grandes, el Pentágono también está estableciendo el programa de dominio de drones, que se centra en el apoyo de drones tipo FPV a nivel de unidad. Este parece ser el programa que reflejaría la integración de drones al estilo ucraniano en las demás ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, asegurando que el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y los Marines tengan acceso a los drones que necesitan y comprendan cómo usarlos en tiempo real para lograr el máximo efecto. Como lo ha demostrado la guerra en Ucrania, la guerra verdaderamente moderna exige una toma de decisiones eficiente y en tiempo real, las 24 horas del día, lo más cerca posible del nivel de las pequeñas unidades, con el menor mando y control posible para mantener las operaciones en su máxima eficiencia. Los campos de batalla de Ucrania están constantemente vigilados por drones de reconocimiento, con drones kamikaze listos para atacar en cualquier momento, de modo que incluso en el peor de los casos, la latencia entre el momento en que se detecta un objetivo y su eliminación suele ser de menos de 60 segundos. Esa velocidad de reacción es imposible de lograr si un ejército se ve obligado a solicitar una fuerza de drones separada y dedicada cada vez que quiere realizar un ataque con drones FPV. De hecho, es imposible de lograr si las unidades tienen que perder tiempo obteniendo aprobación de un aparato de mando que esté por encima del nivel de batallón, y eso ya es mucho decir. Pero si observas un poco más de cerca lo que están haciendo los Estados Unidos, te darás cuenta de que DOG y el programa de dominio de drones en realidad no están separados en absoluto. En el testimonio del actual director del programa DAG, el general de división Stephen Marks, cuando habló ante el Comité de Servicios Armados del Senado en marzo de 2026, Marks explicó que, cito, el dominio de drones cumplirá con las demandas del combatiente. Al mismo tiempo, DOG está asegurando que esas capacidades se conecten tanto con los esfuerzos operativos como con los de modernización de las ramas militares. Juntos, estamos construyendo la nueva memoria muscular institucional necesaria para asegurar que Estados Unidos mantenga su ventaja decisiva en esta nueva era de la guerra. Fin de la cita. Descifrando el lenguaje del testimonio en el Senado, Marks está exponiendo el modelo de dos vías que hemos descrito. Unidades dedicadas para manejar operaciones de drones más complejas que requieren más tiempo y recursos, y tecnología a menor escala diseñada para integrarse en las líneas del frente. Marks también indicó un nivel de supervisión en la toma de decisiones para el componente DOG de la iniciativa, dictando la estrategia, evaluando necesidades y proporcionando a los combatientes lo que realmente necesitan cuando lo necesitan. De nuevo, esto refleja el modelo de Ucrania, donde las unidades de primera línea obtienen sus armas a través de un mercado digital llamado Brave One, que básicamente es una versión de Amazon Marketplace para la guerra con drones. Pero Brave One está supervisado y su catálogo de armas es gestionado por líderes estratégicos dedicados y expertos en drones. Por todos los indicadores actuales, Estados Unidos se está preparando para moverse rápidamente. El programa de dominio de drones es claramente el esfuerzo subordinado. Ahora se espera que requiera aproximadamente 1.1 mil millones de dólares durante los próximos 18 meses, pero está apuntando a la adquisición de más de 200.000 drones de un solo uso desplegados en el campo para enero de 2028. Eso es en menos de 2 años, los diseños que requiere el programa y los esfuerzos necesarios para probarlos, seleccionarlos, comprarlos y crear las cadenas de suministro necesarias para distribuirlos y mantenerlos. Lo más probable es que recaiga en el programa DALG, que es mucho más grande y que tiene tanto el dinero como, muy pronto, el personal para gestionar esos problemas más grandes. Al mismo tiempo, el Pentágono ha establecido expectativas para que más empresas sean evaluadas y para que sus cadenas de suministro estén libres de componentes fabricados en otros países siempre que sea posible. Ese es un esfuerzo industrial de defensa que va mucho más allá de las capacidades de un pequeño programa de drones de primera línea. Esos 54.6 mil millones de dólares de nuevo para un solo año fiscal son mucho más apropiados para asumir esa tarea. Ahora, debemos dejar muy claro que el último punto que estamos a punto de mencionar es especulativo. Por más que lo intentemos, no hemos podido hipnotizar a Pete Hegseth para que nos agregue a ninguno de sus chats de Signal, y hasta que eso cambie, no podremos proporcionar ninguna confirmación de nuestra evaluación a través del gobierno de Estados Unidos. Pero con tanto dinero asignado al programa DOG, y con una lista de tareas tan precisa que cubre tantas áreas de la defensa estadounidense en materia de drones, esperamos que DOG esté a solo unos meses de dar el salto a convertirse en un comando de guerra autónoma plenamente desarrollado. Una vez que exista ese comando, con un presupuesto tan grande como el que el Pentágono quiere proporcionar, la siguiente tarea de DOG será construir toda una rama de Fuerzas Armadas de Estados Unidos para apoyar sus esfuerzos. Eso significa comandos de ataque y logística, entrenamiento para operar y coordinar drones en el campo. Significa asociaciones industriales de defensa tanto con socios establecidos como con empresas emergentes en la industria privada. Significa la creación de nuevos comandos operativos, una nueva doctrina estratégica y nuevas tácticas tomadas de Ucrania o Rusia, pero adaptadas para un arsenal estadounidense.
Y significa entrenamiento, no solo para enseñar a las unidades de drones a operar su propia tecnología, sino para enseñar al personal de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a usar drones de la misma manera en que sus contrapartes ucranianas ya lo están haciendo. En la periferia de las operaciones cotidianas del ejército estadounidense, estos esfuerzos ya están en marcha. En enero de 2026, una iniciativa del Pentágono llamada Swarm Forge mostró a pequeños grupos de soldados guiando enjambres de drones para eliminar unidades de tanques simuladas. En junio, el Pentágono probará la tecnología de enjambres de drones de toda la industria de defensa en un ejercicio llamado The Crucible, donde las empresas competirán para mostrar enjambres de drones que podrían ser proporcionados a unidades operativas apenas 90 días después. El Drone Dominance Program está planeando varias rondas de competencia en sus propios desafíos para intentar encontrar los diseños de drones de ataque de un solo uso que combinen el costo más bajo posible con el máximo impacto posible. Y en Irán, el dron Lucas, inspirado por Irán, ya está logrando impactos. Estados Unidos claramente está tratando de aprender las lecciones de la guerra en Ucrania mientras supera los problemas arraigados y las ineficiencias de la industria de defensa estadounidense. Pero Estados Unidos no es Ucrania, y las capacidades de Ucrania, por notables que sean, siguen siendo solo una fracción de lo que Estados Unidos podría lograr si aprende a aprovechar la tecnología de drones a su máximo potencial. Hoy en día, la guerra está cambiando más rápido que en muchas generaciones, y cada nación en la Tierra tiene una decisión que tomar. Pueden estar a la vanguardia o quedarse atrás. Aunque Warfronts no puede confirmar nada oficialmente, ciertamente parece que Estados Unidos tiene un plan para posicionarse en la vanguardia. Y si tenemos razón, entonces todo el enfoque de Estados Unidos hacia la guerra está a punto de cambiar. Gracias por vernos.